Muy buenas tardes. Arrancamos una nueva serie dedicada al sonido. Va a cubrir principios básicos del sonido, aspectos de acústica, aspectos de toma microfónica, de sonorización, de grabación y de mezcla. Van a ser capítulos breves y no son específicos para conocer algún programa o plugin determinado, sino que el objetivo va a ser asentar unos conocimientos básicos, unos cimientos, para que a la hora de acometer cualquier proceso técnico con cualquier aparato o plugin, pues tengamos una idea clara de su fundamento. Este primer capítulo le llamamos naturaleza del sonido. El sonido es un movimiento ondulatorio, igual que la luz, y por lo tanto la física regula muy bien este tipo de movimiento ondulatorio con el tema de amplitud, intensidad, longitud de onda, frecuencia, propiedad de reflexión, refracción, difracción. Pero ojo, es muy distinta la naturaleza de la luz de la del sonido. El sonido es un movimiento vibratorio elástico que necesita un medio para desarrollarse, y la luz, por ejemplo, pues se desplaza en el vacío. Es una vibración electromagnética, del campo electromagnético, que ya lo hemos estado viendo en alguna ocasión, que es muy amplio, y un fragmento pequeño de 400 a 700 nanómetros es el correspondiente a la luz. Entonces, el sonido, como definición, ¿qué es? Pues sería variaciones de presión tan débiles que un barómetro es incapaz de detectarlas, pero que el tímpano de un oído sí las recoge bien, sí las capta. Entonces, ¿cómo se produce el sonido? ¿Cómo se producen esas variaciones de presión? Pues desde la fuente emisor, que pueden ser las cuerdas vocales de una persona hablando, se desplazan por el aire, que es un medio elástico, como si el aire fuese un colchón, en donde las partículas ondulan y van provocando una reacción en cadena hasta llegar hasta el tímpano que lo estimula. Es decir, no hay un desplazamiento físico, pero hay una vibración que va, digamos, atacando las partículas colindantes hasta llegar al oído. Es decir, es movimiento elástico. ¿Cuál es la velocidad del sonido? A 20 grados centígrados, 340 metros por segundo. Si la temperatura varía, la velocidad cambia. La luz, ¿qué velocidad tiene? 300.000 kilómetros por segundo. Fijaros ya la diferencia tan gorda. La luz, 300.000 kilómetros por segundo. El sonido, 340 metros por segundo. Si lo pasamos esto a velocidad de un coche, para hacernos una idea, pues el sonido sería, en kilómetros por hora, sería 1.200 kilómetros por hora aproximadamente. Y la luz en kilómetros por hora sería 1.080 y tantos millones de kilómetros por hora. El sonido, hemos dicho que se desplaza en un medio elástico. El hierro también, por ejemplo, o el agua. Más de uno dirá, bueno, el hierro no es elástico. Sí, el hierro es elástico. Y además, curiosamente, en estos medios el sonido se desplaza a mucha más velocidad. Y en concreto, en el caso del hierro, la velocidad del sonido es de 5.000 y pico metros por segundo, que es una velocidad mucho más alta que los 340 metros por segundo en el agua. Y el que pueda decir, pues eso no me lo creo, pues mira, las películas de indios que hemos visto cuando éramos pequeñitos, los indios eran muy listos, pegaban la oreja en la vía del tren para así saber que el tren viene y asaltarlo. Acabamos de ver entonces que el sonido que viaja por el aire a 340 metros por segundo, esa velocidad puede variar por la temperatura, puede variar también por el medio en el que se desplaza, y también el tercer elemento es la humedad. Son los tres parámetros que hacen que la velocidad del sonido varíe. Bajo mi punto de vista sigue siendo lenta, sigue siendo torpe. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona retrasos cuando choca en las paredes por las leyes de la reflexión y vuelve hacia nosotros. Retraso quiere decir que si yo digo en el campo un grito, hola,
y hay una roca, pues el hola me viene un poco más tarde. No coincide el hola que yo estoy escuchando directamente desde mis oídos, al salir por la boca, que el hola que viene una vez que ha rebotado. Ese retraso, por un lado, puede ser súper guay, porque me permita a nivel artístico y estético en música generar reverberaciones y ecos que son muy interesantes, pero por otro lado puede ser perjudicial porque el mensaje sonoro se pierde, se hace ininteligible. Este retraso motiva, por un lado, lo que hemos comentado del eco y también, por otro lado, la reverberación, que lo habremos experimentado en muchas ocasiones, por ejemplo, lo más típico en una iglesia, en una catedral, y entonces pues, el sonido rebota y se forma ahí un poco de barullo. Esos dos fenómenos son perjudiciales para lo que es el mensaje entendible, pero son buscados en muchas ocasiones para conseguir algo estético y, por ejemplo, en el caso de la música, la reverberación actúa como un espadatrapo. El músico se equivoca un poquito, tiene algunos desafines, no lo hace del todo bien, pero la reverberación lo pone como un poco borroso. Y esa borrosidad de la reverberación hace que suene más agradable. Ese sonido va a rebotar con las paredes y según las leyes de la física, según si la pared es muy pulida, va a reflejar parte de la energía que ha llegado a esa pared, va a despedirla, bajo el principio de la reflexión como si fuera, digamos, el sonido de una bola de billar y rebota con una banda. Y también parte de esa energía va a ser absorbida según la naturaleza de ese material, de esa pared. La reflexión de esa onda sonora en la superficie podría ser especular o difusa. Especular cuando está muy pulida y difusa cuando es muy rugosa. Y entonces el sonido se esparce en todas direcciones. Es decir, que podríamos decir que una reflexión difusa es como múltiples reflexiones especulares en todos los sentidos. Especular y direccional son sinónimos. En este tema inicial de introducción, pues sencillamente pues eso, darnos cuenta de que el sonido que necesita un medio para desplazarse, que su energía decrece también con la distancia, no es como por ejemplo la luz, que la luz pues todavía vemos destellos de estrellas que desaparecieron hace miles de años. Entender esa naturaleza del sonido que nos va a servir para en los próximos capítulos ir avanzando. Ya pues, puedo decir que en los 3 siguientes capítulos tocaremos las 3 propiedades que son claves en el sonido. La primera, la amplitud o intensidad. Es muy importante, lógicamente, porque el oído responde logarítmicamente y la intensidad se rige en el mundo acústico por los decibelios. La segunda, la frecuencia también es clave porque el oído no responde por igual a todo el espectro de frecuencias. Y la tercera, el timbre, que también es muy importante porque el sonido de una voz lo distinguimos de otra por su riqueza armónica, o el violín de una flauta por el contenido armónico que le da ese carácter específico. Entonces, amplitud o intensidad, frecuencia y timbre van a ser los 3 capítulos siguientes, y en los siguientes capítulos ahondaremos en más contenidos de acústica, técnicas microfónicas, sonorización, grabación y mezcla. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.